tenemos preparado para el día de hoy es sueño en el paciente hospitalizado, que yo le agradezco mucho a la doctora Violeta Martínez Alcántara, que será la ponente de este día. Ella es médico por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, pediatra del Hospital de Pediatría en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en Veracruz, donde también realizó su especialidad en neumología pediátrica, esto en el Centro Médico Nacional La Raza. Después realizó el curso de alta especialidad en trastornos respiratorios del sueño en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y desde el 2016 está adscrita a la unidad médica de alta especialidad del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Doctora Alcántara, Martínez Alcántara, muchísimas gracias, pues comenzamos. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos con la doctora Violeta. Voy a hacer un pequeño anuncio para todos los que están aquí presentes. Tendrán en el chat una encuesta que va a ser realizada por ustedes, de ser posible, a la brevedad al terminar toda esta ponencia. ¿Ok? Se las dejaré en el chat. La tendrán ahí para que puedan ingresar. Es muy sencilla, no les tomará mucho tiempo. ¿Vale? Y pues bueno, con ustedes, la doctora Violeta Martínez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Jiménez Genchi, por la presentación. Y pues bueno, para mí es un placer ser parte de la primera sesión de webinar de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir junto con ResMed. Entonces vamos a hablar de sueño en el paciente hospitalizado. El tema de sueño es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. En él se realizan o se llevan a cabo muchas funciones importantes para la vida diaria, que vamos a ver un poco más adelante, y desafortunadamente en los primeros años de la carrera, o más bien toda la carrera de medicina, muy poco se nos habla sobre la relevancia que tiene cuidar el sueño en todas las personas. Entonces, vamos, permítanme un poco. Esto es de lo que vamos a hablar en el transcurso de la charla, y voy a ir desglosando cada uno de los temas. Entonces, ok. Ahora, los pacientes que ingresan a hospital frecuentemente, o algunos de ellos, un alto porcentaje, tienen trastornos de sueño ya preexistentes. Dentro de ellos, pues el más importante, como ya sabemos la mayoría de nosotros, es el insomnio. Hay algunos otros trastornos que pueden presentar los pacientes, como por ejemplo los trastornos respiratorios del sueño. Para todos los que somos neumólogos, pues vemos el SAOS, hipoventilación, por obesidad, entre otras cosas, que, bueno, son importantes a tomar en cuenta una vez que el paciente ingresa al hospital. Los pacientes que están hospitalizados tienen una pobre calidad de sueño, y esto pues es debido mucho a los factores extrínsecos e intrínsecos que están relacionados a todo este ambiente que vamos a ver posteriormente, y es importante que hagamos protocolos para que cuidemos el sueño de los pacientes mientras están hospitalizados, porque tienen que ver con muchas de las funciones importantes, tanto del sistema inmunológico, metabólico, entre otros. Entonces, el ciclo sueño-vigilia es fundamental para la vida. El patrón sueño-vigilia puede ser único en cada persona, y la alteración de este produce problemas en la salud de las personas. ¿Para qué nos sirve el ciclo sueño-vigilia? Bueno, pues para mantener la salud, ayuda a mantener una buena, favorece la homeostasis celular, tiene impacto en aspectos fisiológicos muy importantes en el paciente hospitalizado, sobre todo los aspectos inmunológicos que vamos a ver, y es un factor de riesgo importante estar hospitalizado para que se dañe este ciclo. Ahora, en cuanto al ciclo circadiano, bueno, el ciclo sueño-vigilia, es un ritmo circadiano cercano a las 24 horas que está directamente relacionado con la luz y la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando disminuye la luz ambiental, los fotorreceptores de la retina captan esta disminución de la luz que viaja a través del tracto retino-hipotalámico y llega a la parte ventrolateral del núcleo supraquiasmático, que es el marcapasos
o que actúa como marcapasos a través de la expresión de alrededor de 12 genes que se conocen como genes reloj. Entonces, todo esto es muy importante y les digo, su principal estímulo es la luz y la oscuridad, y está relacionado con otros sistemas fisiológicos como lo es la liberación del cortisol, la liberación de la hormona de crecimiento, temperatura, interleucinas, citocinas y demás que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en el paciente hospitalizado? Bueno, pues hay una reducción en las horas de sueño, hay una pobre calidad de sueño y un horario inapropiado que generalmente lleva a desarrollo de progresión de comorbilidades. Entonces, hay muchos estudios que hablan sobre el sueño en los pacientes hospitalizados y se ha visto que los pacientes que permanecen en terapia intensiva disminuyen su sueño, el tiempo total de sueño está en un 54% y hasta un 25% en la sala general. Entonces, en realidad, esto es muy importante. Como les comentaba, hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Tal vez nosotros no podemos actuar mucho en los factores intrínsecos porque tiene que ver con la enfermedad propia del paciente. Por ejemplo, imagínense un paciente con falla cardíaca que tiene ortopnea secundario, pues, que está reteniendo líquidos, o un paciente con EPOC descontrolado, un paciente con crisis asmática que está tosiendo todo el tiempo. Esto puede hacer que no concilie de manera adecuada el sueño, ¿no? Si tienen alguna comorbilidad psiquiátrica como ansiedad, depresión, esto también puede generar trastornos de ciclo sueño-vigilia durante la hospitalización, un trastorno de sueño preexistente también, y asimismo el dolor y la incomodidad que tiene el paciente cuando está hospitalizado por todas las condiciones que pues nosotros que nos dedicamos a el área de la salud, pues sabemos perfectamente. Ahora, en cuanto a los factores extrínsecos, estos son en los que nosotros sí podríamos intervenir para que el ciclo sueño-vigilia de estos pacientes mejorara. Y los más importantes son el ruido ambiental y la luz. Son los más importantes y los que más se reportan en la literatura. Y pues bueno, para los que hemos estado en hospitales, podemos ver que en los hospitales, inclusive en la noche, se escuchan muchos alarmas de equipos, alarmas de bomba de infusión, el personal médico entra y sale, enfermería toma signos vitales y demás. Y lo que han reportado es que los compañeros de la habitación son los que generan más malestar a los pacientes que están compartiendo la misma habitación. Entonces, imagínense un niño que, no sé, tiene hambre porque no ha comido en todo el día y está llore, y está viendo al paciente de enfrente que intenta dormir y no puede porque el niño está, pues, llorando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el ruido? El ruido tiene que ver con el 30 al 50% de los alertamientos que se producen en una noche en hospital. La OMS dice que los decibeles recomendados en las habitaciones de hospitales durante la noche deben de estar por debajo de los 30 decibeles. ¿Y qué es lo que pasa? De acuerdo a estos estudios, pues empezaron a medir los niveles de sonido y vieron que durante el día los decibeles llegan hasta 59 en un día, y en otro hasta 63 decibeles, y en el nocturno 50.5, y en la noche en el otro estudio 61 decibeles. Entonces, si se fijan, están muy por arriba de lo que recomienda la OMS. En cuanto a la luz, igual la OMS recomienda que los niveles de hospital estén entre 10 y 30 lúmenes por pie al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, hay una exposición irregular y una luz brillante durante las horas inapropiadas, ¿no? O sea, en la noche, usualmente, sobre todo si hay paciente grave o está muy delicado, pues las luces se encienden o estamos entrando constantemente a revisar al bebé. Entonces, en estudios de la UCI, de terapia intensiva, han visto que la cantidad de luz que se presenta en este tipo de habitaciones es hasta de 165 lux, y en la noche en habitación general hasta 145. Entonces, si se fijan, está muy por arriba de lo que nos recomienda la OMS. Durante procedimientos, por ejemplo, para colocación de sondas pleurales, colocación de catéteres, en la misma cirugía, obviamente en un paciente ya mucho más delicado, la intensidad de luz puede incrementar hasta 10,000. Y obviamente esto hace que se disminuya la secreción de melatonina. Ahora, en este estudio evaluaron la asociación entre la luz ambiental y la liberación circadiana de melatonina medida por melatonina urinaria en pacientes que estaban en terapia intensiva. Entonces descartaron de estos pacientes los que tenían falla hepática, falla renal, ceguera o algún daño intracraneal, y entonces midieron
la melatonina urinaria cada 4 horas en pacientes con sepsis grave, y asimismo estuvieron midiendo en épocas de 1 minuto durante las primeras 48 horas de estancia en terapia intensiva la cantidad de luz. Y fíjense lo que observaron. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, aquí está la cantidad de melatonina en nanogramos, el tiempo y la cantidad de luz, el lux por minuto, y si ustedes observan aquí, en realidad no hubo una relación entre los niveles de luz y la excreción de melatonina urinaria, concluyendo que el ciclo circadiano fue interrumpido en pacientes con sepsis grave, de acuerdo a lo reflejado en la variación diurna de la excreción de melatonina urinaria. Entonces, en este otro estudio dijeron, bueno, si los factores extrínsecos que más modifican el sueño es la luz y el sonido, vamos a colocar tapones en los oídos y antifaces para que los pacientes de terapia intensiva puedan dormir mejor. Y ellos realizaron polisomnografía durante 18 horas a estos pacientes y consideraron como resultado primario la proporción de sueño N3. ¿Qué fue lo que encontraron? Se eligieron o se aleatorizaron 64 pacientes. Algunos pacientes fueron excluidos por diferentes causas, a algunos se les cayó el taponcito o el antifaz, o la polisomnografía tuvo algunos fallos técnicas, y entonces se quedaron con 28 pacientes en el grupo control y 23 pacientes en el grupo de intervención. Y lo que ellos observaron, miren aquí, es que la etapa N3 o sueño N3 fue estadísticamente mayor en los pacientes en el grupo de intervención, y los despertares prolongados durante más de 1 minuto también fueron estadísticamente significativos, o sea, menor estadísticamente significativos en el grupo de intervención. O sea que pareciera que tienen más N3 y duermen mejor si les quitamos estos factores extrínsecos. Y después lo que hicieron fue de alta de terapia intensiva, cuando se van de alta de hospital y 90 días después del egreso a domicilio, y en realidad pues no observaron, como ustedes pueden ver aquí, alguna modificación en cuanto a la evolución clínica. En cuanto a temperatura, pues bueno, es claro pensar que tanto temperaturas extremas como temperaturas muy frías, pues disminuyen la eficiencia de sueño y por lo tanto, y también hay fragmentación de sueño. Lo que recomienda la OMS es que en la habitación haya al menos 24 grados centígrados, ¿no?, de temperatura ambiental para que el paciente pueda dormir fácilmente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del trastorno de ciclo sueño-vigilia y de la privación de sueño en los pacientes hospitalizados? Bueno, pues como ya vimos, el ambiente hospitalario es un factor muy, muy importante. Las enfermedades de sueño preexistentes, la enfermedad propia del paciente por la cual se está hospitalizando, los medicamentos que toma, todo esto van a llevar a una disfunción de ciclo sueño-vigilia y a una privación de sueño, que puede, ya está bien estudiado, que nos va a conducir a resistencia de insulina y por lo tanto hiperglicemia, pues malo en los pacientes graves, ¿no?, sobre todo los pacientes diabéticos y demás, una disregulación del eje leptina-grelina, inestabilidad emocional, alteraciones neurocognitivas y incremento del estrés oxidativo, y algo bien importante en los pacientes hospitalizados, el incremento de la inflamación del huésped y una alteración en la respuesta inmunológica. Y todo esto puede llevar a un incremento en los días de estancia hospitalaria, a un incremento de la morbilidad y mortalidad y obviamente a una disminución de la satisfacción tanto del paciente como del familiar, pues que está ahí con el pacientito. Ahora, en la literatura y los expertos, vemos a un paciente de hospitalización, tenemos que conocer en la historia clínica si tiene algún factor, si tiene alguna enfermedad preexistente con respecto a trastornos de sueño, y si la causa por la cual se ingresa al hospital es un factor de riesgo para tener trastornos de sueño, como por ejemplo, ¿qué les parece un paciente con falla cardíaca, con ortopnea, con icturia por todos los diuréticos que se le están poniendo? Este paciente claramente no puede dormir bien. O un paciente con un reflujo severo, ¿no?, que está tosiendo, que tiene apirosis, obviamente no puede dormir bien. O qué tal los pacientes asmáticos, que vemos los neumólogos con una crisis asmática, que están tose y tose todo el tiempo, pues esto hace claramente que el paciente no duerma de manera satisfactoria.
los pacientes oncológicos por el dolor que tienen, tanto agudo como crónico. De hecho, hay muchos estudios que hablan sobre el sueño en el paciente oncológico. Es algo que debemos de tomar en cuenta, pues porque secundaria a esto pueden tener pues fragmentación de sueño y disminución del tiempo total de sueño. Ahora, hay algunos fármacos que también utilizamos mucho en los pacientes hospitalizados en las terapias intensivas, como son las benzodiazepinas, el propofol y los opioides. ¿Y qué es lo que hacen estos medicamentos? Por ejemplo, las benzodiazepinas, que son muy utilizadas, si bien disminuyen la latencia sueño y el niño o el paciente se queda dormido fácilmente, se mantienen en etapa superficial de sueño, en N1 y N2. Y entonces eso hace que el paciente se despierte pues muy mal a la siguiente, ¿no? al siguiente día. O el propofol, que también se utiliza mucho, al igual que los opioides, suprimen el sueño de ondas lentas, que como ahorita vamos a ver, tienen mucha relación con la respuesta inmunológica. Afortunadamente cada vez hay están saliendo más y más medicamentos, y actualmente tenemos la desmedetomidina, que se utiliza bastante en las terapias y en el paciente grave, que mejora la eficiencia de sueño y mejora el tiempo total de sueño hasta en más del 75%. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Pues bueno, hay algunas citocinas que están ya bien estudiadas, que tienen mucho que ver con el proceso en los procesos agudos de los pacientes hospitalizados. Entonces, las citocinas producidas por el huésped son parte de la respuesta de fase aguda. Hay citocinas proinflamatorias, que son las que promueven el sueño, y citocinas antiinflamatorias. Las más estudiadas es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Estas interleucinas, que se liberan en fases agudas de enfermedad, incrementa el sueño de ondas lentas, y a su vez incrementa más la producción de citocinas, que nos ayudan a la proliferación celular, diferenciación, activación y señalización. Todas las citocinas proinflamatorias nos van a favorecer el sueño de ondas lentas, excepto, hay algunos estudios, los que más hablan son de factor de necrosis tumoral, interleucina 1B, pero la interleucina 6 en la primera mitad de la noche parece disminuir el sueño de ondas lentas, y después lo incrementa en la segunda mitad de la noche, lo que disminuye un poco sueño REM. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos y los monocitos? Se ha visto que durante la noche esta celularidad incrementa y las natural killer disminuyen en número y en actividad durante medianoche. Durante el sueño, como ya les había mencionado, incrementa la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 1B y los linfocitos T, y sobre todo en sueño de ondas lentas. Hay muchos estudios que hablan sobre los efectos que tiene la respuesta inmunológica y los niveles de citocina en los pacientes con privación de sueño, y entonces prácticamente hay una alteración de celularidad y de liberación de citocinas endógenas en el paciente desde que tiene privación parcial de sueño hasta evidentemente una privación total de sueño, que eso es algo que debemos de tomar mucho en cuenta para cuidar el sueño en los pacientes hospitalizados. Ahora, ¿qué pasa con la melatonina? Bueno, pues la melatonina, la unión de receptores específicos de TH1, regula la producción de citocinas proinflamatorias y mejora la fagocitosis y la presentación de antígenos. Ha demostrado en modelos animales un efecto protector contra encefalitis viral, hepatitis infecciosa y choque séptico. Y ahorita vamos a ver este estudio muy importante que se hizo en pacientes que estaban en terapia intensiva. Entonces dividieron a los pacientes, 11 pacientes que tenían sepsis y 11 pacientes que no tenían sepsis. Y lo que hicieron fue medir sangre periférica cada 4 horas en el primer día de ingreso a terapia intensiva, iniciando a las 4 de la tarde. A todos estos pacientes les midieron niveles séricos de melatonina, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, y los niveles de RNA mensajero de los genes circadianos CRI1 y PER2. Y fíjense qué es lo que encontraron. En esta gráfica podemos ver la melatonina en picogramos sobre mililitro y las horas. En rojo están los pacientes que tenían sepsis, el grupo de sepsis, y en azul el grupo de pacientes que no tenían sepsis. Y fíjense cómo sí hay un incremento estadísticamente significativo de la secreción de melatonina en el grupo de pacientes con sepsis. ¿Y qué pasa con la expresión de los genes? También hay un incremento estadísticamente significativo en la expresión de ambos genes en los pacientes que no tienen sepsis. Y en cuanto a las interleucinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6,
fíjense cómo hay un incremento a las 6 de la tarde que coincide justo con la liberación de la melatonina, tanto de factor de necrosis tumoral como la interleucina 6. Entonces, ¿qué es lo que concluyen en este estudio? Que el ritmo circadiano de la secreción de melatonina y la expresión de genes circadianos está alterada desde las etapas iniciales de sepsis, que probablemente lleva a cambios en la liberación de las citocinas proinflamatorias, como lo vimos en diapositivas anteriores. Ahora, ¿qué pasa con el dolor? Pues bueno, se ha visto que hay un incremento en la sensibilidad de la piel a los estímulos dolorosos y la falta de sueño produce hipervalergesia en humanos, así como se pueden afectar sistemas endógenos de la inhibición del dolor. En este estudio evaluaron la asociación de la duración del sueño nocturno y el reporte de dolor al día siguiente, evaluado por una entrevista telefónica diaria durante una semana. Se incluyeron 1,031 pacientes y entonces lo que hicieron fue hablarles por teléfono y preguntarles sobre cuántas horas habían dormido la noche anterior y si tenían algún nivel de dolor en escala del 0 al 4. Entonces, ¿qué fue lo que observaron? Que el 78% de los pacientes durmió de 6 a 9 horas y los que durmieron menos de 6 horas y más de 9 horas se quejaron más de dolor, como lo pueden ver ustedes en esta gráfica. Ahora, en este otro estudio, su objetivo fue investigar la sensibilidad del dolor después de la restricción de sueño y el efecto restaurador que tiene una siesta. Fue un estudio controlado aleatorizado de 11 voluntarios, todos hombres, y lo que hicieron fue, hacer como una sesión de restricción de sueño y otra sesión de restricción con una siesta reparadora. Se dividieron en 3 noches. La primera noche a todos les pusieron polisomnografía continua, monitorización continua, y se durmieron a las 12 de la noche y despertaron a las 8. En la segunda noche, aquí se restringió el sueño de 2 a 4 de la mañana y la siguiente noche fue noche libre, pudieron dormir todo lo que ellos quisieron. Y después le hicieron un test sensorial cuantitativo para calor, frío y presión en el músculo supraespinoso, espalda baja y muslo. Y entonces, en la otra sesión, fue exactamente lo mismo, nada más que en la noche de restricción de sueño, los dejaron hacer 2 siestas de 30 minutos y después hicieron estos test. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron que después de la privación de sueño, el umbral del dolor de la espalda baja disminuye. Encontraron que después de la privación de sueño, el umbral del dolor por presión incrementa, como lo pueden ver en esta tabla. ¿Y qué pasó en el muslo? Pues en realidad no encontraron cambios significativos con respecto a la restricción de sueño. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a comparar con restricción de sueño y siesta? Pues aquí sí hubo un cambio estadísticamente significativo en el umbral al calor y en el umbral a la presión en el grupo de pacientes que tuvieron la siesta restauradora. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que parece que la restricción de sueño induce diferentes tipos de hipersensibilidad al dolor en diferentes partes del cuerpo y el efecto restaurador de la siesta en el umbral del dolor resulta principalmente en efectos sobre los mecanismos del dolor. En cuanto a calidad de sueño en el paciente hospitalizado, bueno, pues podemos inferir que obviamente tienen una muy mala calidad de sueño por todos los factores que habíamos visto y es importante porque cuidar la calidad de sueño porque afecta el estado de ánimo, el control emocional, el umbral de estrés, toma de decisiones, entre otras cosas muy importantes que ya vimos anteriormente. Este estudio lo hicieron en el INER, todavía no lo publican, están todavía captando pacientes, pero bueno, me hicieron el favor de darme sus avances. El objetivo de este estudio fue conocer la calidad de sueño y los factores que afectan en niños ingresados al servicio de neumología pediátrica. Entonces, al cuidador primario les dieron un cuestionario pediátrico donde se interrogaban datos de hábitos de sueño, síntomas de sueño y demás, y les colocaron un actígrafo mientras estuvieron hospitalizados. Entonces, miren, en esta gráfica se reportan los despertares que refirieron los familiares mientras el paciente estuvo hospitalizado en el día 1, 2, 3, que básicamente no sobrepasan los 2 despertares, y las causas por las cuales ellos consideran que su niño se despertó. Y como vemos, predomina el ruido y la luz hasta en un 33% en ambos. Y estos son, pues ya las causas específicas que los despertaron, la luz, y sigue la toma de signos vitales hasta en un 25%.
En esta gráfica nosotros podemos observar el tiempo total de sueño medido por actigrafía y si se fijan, en el primer día pues tenían una disminución del tiempo total de sueño y conforme fueron pasando los días pues mejoraba, ¿no? Esto yo pienso que tiene mucho que ver pues porque el paciente tal vez ya no tenía fiebre, ya estaba más adaptado al medio, tal vez ya no lo nebulizaban tan seguido, etcétera. En cuanto a la eficiencia de sueño, pues igual, ¿no? O sea, empezaba la eficiencia de sueño bastante baja y conforme fueron pasando los días, pues en realidad no se vio una mejoría significativa de la eficiencia de sueño. Y en cuanto a los despertares que detectó el actígrafo con respecto a lo que reportaron los papás, pues fíjense cómo si hay un incremento importante de despertares con respecto a lo que reporta el actígrafo, con respecto a lo que dicen los papás, ¿no? De 15 hasta 60, o sea, son muchísimos despertares. Y ahora, teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, es importante que nosotros empecemos a hacer estrategias para lograr conservar o mejorar el ciclo sueño-vigilia en el paciente hospitalizado. Esta estrategia o este protocolo de sueño está llevándose a cabo en Estados Unidos y entonces fíjense, tienen estrategias para promover la vigilia de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué es lo que hacen? Alentar a que la habitación esté iluminada, pasar dosis de medicamentos diurnas y si el paciente puede pararse, que camine, obviamente si es posible. Entre 8 p.m. y 10 de la noche, empezar a disminuir la cantidad de luz, disminuir la cantidad de ruido, quitar pantallas electrónicas, tabletas y todo esto, disminuir la administración de medicamentos si es necesario en esta hora, si es posible en esta hora, y entre 10 de la noche y 4 de la mañana, evitar administración de medicamentos si es que no son necesarios. Evidentemente, obviamente en el paciente grave pues va a ser difícil. No canalizarlo si no es necesario. Incrementar el intervalo de toma de signos vitales. Si el paciente está estable, pues no tenemos que estarle midiendo los signos vitales 2 veces por turno. Si el paciente está estable, mantener inspección visual horaria por enfermería y si algo pasa, pues bueno, o todos ahí correr con el pequeño. Y entre las 4 y 8 de la mañana, promover el sueño, ¿no? Pero si se requieren servicios médicos, pues obviamente estos tienen prioridad. Y es importante que promovamos el sueño en esta hora porque pues es cuando más sueño de ondas lentas y REM tenemos, entonces es importante que se promueve, ¿no? Y pues bueno, una vez teniendo todo esto, llegamos a las conclusiones. Entonces, el ciclo sueño-vigilia está estrechamente relacionado con la respuesta inmunitaria y la percepción al dolor, factores muy importantes para la evolución del paciente hospitalizado. En el ambiente hospitalario existen muchos factores extrínsecos que pueden alterar el ciclo sueño-vigilia y es importante que como personal de salud, enfermería, médicos, todos los que estamos involucrados, fomentemos programas hospitalarios que cuiden el ciclo sueño-vigilia de nuestros pacientes hospitalizados. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta?